gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna verde de Marvel XDC. Autor Illusione. Capítulo 78. La desintegración PT1. Los ojos de Agamotto brillaron al ver la cantidad de energía que liberaba el ritual. Simplemente se quedó allí, con las manos medio levantadas mientras sus sentidos se extendían por la estructura ante él. En el centro de todo yacía Aurora. La niña flotaba allí, rodeada de capas de magia protectora y restrictiva, sus pequeñas manos cerradas en puños, los ojos apretados mientras lloraba sin hacer ruido dentro de la barrera. Cuanto más entendía lo que estaba pasando, peor se volvía. Mephisto y el Hacedor habían convertido a Aurora en algo terrible. Un conducto. Su naturaleza la hacía perfecta para ello. Hija del Linterna Verde, la conexión viva con la luz verde de la voluntad, y anfitriona de la Fuerza Fénix, la llama cósmica de la vida, la muerte y el renacimiento. El ritual la utilizaba para extraer las energías latentes de la propia cantera de Dios. Los cadáveres de dioses muertos. Los fragmentos de un antiguo poder divino. Los restos destrozados de seres que una vez moldearon mundos y gobernaron dimensiones. Todo ese poder era absorbido hacia arriba a través de Aurora, refinado por su naturaleza y luego liberado hacia afuera. No para destruir un universo, sino todos ellos. Agamotto se sintió enfermo. Clea estaba a su lado, con las manos brillando en verde mientras trazaba las mismas estructuras que él leía. ¿Lo ves?, dijo Agamotto en voz baja. Clea tragó saliva. Sí. Por un breve momento, la mente de Agamotto buscó consuelo. Clea estaba aquí. Thor estaba aquí. Habían venido del futuro. Eso debería haber significado algo. Eso debería haber significado que el futuro aún existiera, que ellos tuvieron éxito, que lo que ocurrió aquí ya había ocurrido y la realidad lo había sobrevivido. Pero el pensamiento se desmoronó casi tan pronto como se formó. La cantera de Dios estaba fuera del espacio y tiempo ordinarios. No encajaba en ningún plazo. No obedecía la secuencia normal de causa y efecto. Aquí, pasado y futuro no eran puntos fijos, sino reflexiones sobre aguas perturbadas. La presencia de Clea y Thor solo demostraba que un futuro había existido el tiempo suficiente para que lo dejaran. No demostraba que el futuro sobreviviera a lo que estaba ocurriendo ahora. Todo estaba en flujo. De todos los universos. En cada línea temporal. Todas las posibilidades. Todo había sido arrastrado a este lugar donde creación y destrucción se solapan, donde los dioses antiguos iban a morir y nuevas realidades podían formarse a partir de sus restos. Si ocurriera algo drástico aquí, el futuro de Clea podría desaparecer. O peor aún, podría continuar en una forma que nunca reconocería, reescrita desde sus cimientos hasta que cada persona que conocía se convirtiera en desconocida, cada evento que recordaba se convirtiera en mentira. La voz de Max resonaba en su memoria. Viajar en el tiempo es una mierda. Agamotto no pudo estar en desacuerdo. Las manos de Clea temblaban ligeramente al bajarlas. Necesitamos energía, dijo. Mucho poder. Agamotto miró a Aurora, luego las líneas rituales que la rodeaban, y después las fisuras blancas que se extendían por la cantera a lo lejos. Tengo un plan, dijo. Clea le miró con dureza. ¿Qué? Antes de que Agamotto pudiera responder, llegaron los demás. Odín, VNN, Thanatsuri, Thor, Tom y Jinur. Desde la distancia, Agamotto pudo ver a Fireair volando hacia ellos. VNN, llamó a Agamotto. El portador de la marca estelar se volvió hacia él. Necesito tu ayuda. VNN avanzó sin dudarlo. Sus ojos pasaron de Agamotto a Aurora, y algo en su expresión cambió. Odín dio un paso adelante. Aurora está justo ahí. ¿Por qué no la has llevado?
Porque si lo hago, replicó Agamotto, girándose hacia él con furia repentina, todo será destruido. Odín tartamudeó. Los demás se quedaron quietos. Agamotto cerró los ojos un momento, forzando a calmar su temperamento. Su ira no era realmente contra Odín. Era para sí mismo. Por el hecho de que estaba a un brazo de distancia de Aurora y no podía simplemente arrancarla. Fireair llegó. Aterrizó, con la mirada fija en Aurora. ¿Cómo la liberamos?, preguntó Fireair. El ritual ha convertido a Aurora en el conducto a través del cual el poder de la cantera está colapsando el multiverso. Puedo cortar la conexión y liberarla, pero necesito más poder. Sus ojos se posaron en la marca brillante que cruzaba el cuerpo de VNN. Necesito la Starbrand. VNN gruñó bajo en su garganta. No fue rechazo. Era aceptación. Como si estuviera instando a Agamotto a dejar de hablar y hacer lo que tenía que hacer. La expresión de Agamotto se tensó. VNN, puede que no sobrevivas a esto. El fan jadeó. Hatsuri miró de Agamotto a VNN, horror y comprensión surgiendo juntos. El rostro de Nur se endureció. Los dedos de Odín se apretaron alrededor de Mjolnir mientras apartaba la mirada. Tony dio un paso adelante. Espera. Espera. Tiene que haber otra manera. Thor asintió rápidamente. Sí. Seguro que hay algo más que podamos hacer. No la hay. Agamotto perdió el control. ¿Crees que preguntaría esto si existiera?, dijo, con la voz ahora más baja pero no menos intensa. ¿Crees que me quedaría aquí diciéndole que su vida podría ser el precio si hubiera encontrado aunque fuera otro camino? Nadie respondió. VNN gruñó. Luego asintió. La decisión fue inmediata. No había duda en él, ni pesar su propia vida, ni duda de si el precio era justo. Se acercó a Agamotto. Frunció el ceño por el esfuerzo de hablar. VNN, dijo despacio, cada palabra alargada con gran dificultad. Ayuda a los amigos. Miró a Aurora. Ayuda, bebé. La mano de Fan se llevó a la boca. Por un momento, nadie se movió. Entonces habló Fireair. También me necesitarás. Agamotto se volvió hacia ella. No creo, has subestimado la magnitud de la destrucción que ya ha ocurrido, dijo Fireair, interrumpiéndole. Si vamos a detener y restaurar todo lo que ha sido destruido, si Aurora ha de ser revivida con seguridad, VNN no será suficiente. Agamotto no dijo nada. Se miraron fijamente. No intercambiaron palabras. Era como si mantuvieran una conversación silenciosa. Agamotto asintió lentamente. Fireair sonrió. Se volvió hacia los demás. Odín parecía querer hablar, pero no salió ninguna palabra. Hatsuri bajó la cabeza. Los ojos de Nur estaban húmedos. Fan solo le dio un gesto de comprensión. Fireair tomó la mano de VNN. Luego ambos volaron hacia el ritual. Agamotto exhaló tembloroso y se obligó a moverse. Clea, dijo. Lo sé, respondió ella. Comenzaron el hechizo. Luz ámbar y magia verde salían de sus manos, girando hacia arriba en patrones entrelazados. El hechizo se extendió hacia afuera. Llegó primero a VNN. Un fuego blanco estalló de su cuerpo en una ola cegadora. La marca en el pecho de VNN se expandió, líneas de energía estelar extendiéndose por sus brazos, su garganta y su rostro. Echó la cabeza hacia atrás y rugió mientras el poder brotaba de él. Entonces el hechizo llegó a Fireair. Una llama dorada roja estalló desde ella, formando alas que rodeaban el círculo ritual sin tocar a Aurora. Todo el reino empezó a brillar. Las fisuras blancas sobre la cantera parpadearon. Uno a uno, lenta y dolorosamente, empezaron a desvanecerse. La voz de Agamotto se extendió a través del hechizo, tensa pero clara. Cuando caiga a la barrera, Fireair, entra rápido. Toma a Aurora cuando digo que es hora. Odín, Hatsuri, Nur, Fan, Thor y Tony observaban en silencio, todos sintiéndose impotentes ante lo que ocurría ante ellos. El hechizo continuó. Agamotto sintió que se debilitaba. El destino de todo el multiverso recaía sobre él. La vida de Aurora dependía de él. Y para salvar a ambos, le pidió a un amigo que muriera. Una luz dorada brotaba de sus dedos mientras Clea trabajaba a su lado. Juntos, envolvieron el hechizo alrededor de la prisión de Aurora, cortando una capa tras otra de ataduras demoníacas. Los símbolos exteriores se agrietaron. Las cadenas negras del fuego infernal comenzaron a deshacerse. Las grietas blancas sobre la cantera de Dios seguían desvaneciéndose. Uno desapareció por completo. Luego otro. El multiverso estaba sanando. Una enorme oleada de energía estalló y Agamotto cayó de rodillas. La cabeza de Fireair se giró bruscamente hacia él.
¿Qué pasó? Agamotto intentó responder. Miró el hechizo. Y entonces vio a Clea. Estaba radiante. Al principio era tenue, un brillo alrededor de los bordes de su cuerpo, como el inicio del amanecer tras un cristal. Luego la luz se intensificó, extendiéndose por sus túnicas, sus manos y su rostro. Se miró a sí misma, abriendo los ojos de par en par mientras el resplandor se hacía más intenso. Agamotto, dijo. Tony empezó a brillar a continuación. ¿Pero qué demonios? Murmuró, mirando sus manos mientras una luz blanco-dorada se deslizaba por la superficie de su armadura. Thor le siguió un momento después. El reinicio, susurró Clea. Luego los tres desaparecieron. Rugió Odín, el sonido sacudiendo el suelo roto bajo sus pies. ¿Qué pasó? Agamotto miró el lugar donde había estado Clea, el horror floreciendo dentro de él. El multiverso se está reiniciando, dijo. Debieron de ser retirados. Clea y Thor a su propio tiempo. Stark a su propio universo. Debería haberse sentido aliviado. Significaba que el hechizo estaba funcionando. Significaba que los universos que habían sido destruidos estaban siendo restaurados. Significaba que la realidad intentaba devolver las piezas desplazadas a su lugar. Pero Clea había formado parte del hechizo. Y ahora se había ido. Agamotto sintió que todo empezaba a desmoronarse. No, susurró Agamotto. Vertió más poder en el hechizo, intentando compensar la ausencia de Clea, pero el equilibrio ya había cambiado. Sin ella, demasiado recaía sobre él. No podía aguantarlo todo. No puedo, dijo Agamotto. Miró a Aurora a través de la barrera que se debilitaba, y el horror total de la situación se hizo evidente. Habían llegado al punto que temía. El punto en el que ambos ya no podían salvarse. El multiverso o el niño. Agamotto se quedó paralizado. Por primera vez en su vida, el hechicero supremo no tenía ni idea de qué hacer. No hay camino que no termine en condena. Entonces la voz de Fireair llegó a su mente. Agamotto. Se giró hacia ella. Seguía de pie junto a VNN, el fuego de Fénix emanando de ella en oleadas, sus ojos fijos en Aurora. Vete con los demás, dijo. La respuesta de Agamotto fue inmediata y furiosa. No. Debes. No, dijo en voz alta esta vez, con la voz quebrada. No, no lo haré. Fireair le miró, y había tristeza en sus ojos. VNN y yo podemos restaurar el multiverso. Pero Aurora. Gritó Agamotto. Fireair, Aurora. Por primera vez, la expresión de Fireair vaciló. Solo por un momento. Una madre siempre protege a su hijo, dijo. Estará a salvo. Agamotto negó con la cabeza, rechazando las palabras, rechazando el significado detrás de ellas. No me pidas esto. Créeme, amigo mío. Su voz era ahora suave. Así era como siempre debía ser. Pensé que podría evitarlo, pero parece que el destino ha decidido este camino por mí. Nos quedamos. Encontraremos otra manera, intervino Fan. Si este es el final, lo afrontamos juntos, añadió Nur. Los Vengadores no se abandonan entre sí, dijo Atsuri. Odín permaneció en silencio, demasiado atónito para hablar, su mirada se dirigió hacia la cantera donde estaba Max. Fireair los miró a todos. Por un momento, sonrió. Sabía que dirías eso, dijo. El rostro de Odín se torció. Fireair, sus ojos brillaban aún más. No te di opción. Una llama dorada roja brotó de ella y envolvió a los 5 Vengadores supervivientes. Al mismo tiempo, la marca estelar estalló alrededor de VNN, fuego blanco uniéndose a la luz del Fénix. Agamotto sintió cómo el hechizo cambiaba, sintió a Fireair apoderarse de parte de su estructura con una precisión aterradora. Agamotto, Odín, Fan, Nur y Atsuri empezaron a brillar. No. Rugió Odín, luchando contra ello de inmediato. No, maldita seas. Para. Fireair le miró, aún sonriendo a pesar de las lágrimas que empezaban a caer. Vivid bien, amigos míos, dijo. El ventilador desapareció primero. Entonces Atsuri, con la cabeza baja, una mano sobre el corazón. Nur intentó hablar, pero la luz le tomó antes de que llegaran las palabras. Odín fue el siguiente. Le gritaba a Fireair mientras desaparecía. Agamotto fue quien más resistió, luchando contra el tirón con todas sus fuerzas, con el rostro torcido por la rabia y el dolor. Fireair. Luego él también desapareció. La luz se desvaneció. Solo 3 permanecieron dentro del ritual. VNN. Fireair. Aurora. ¿Estás listo, amigo mío? Preguntó Fireair a VNN. Él asintió.
Luego echó la cabeza hacia atrás y rugió cuando la marca estelar estalló de él en todo su poder. Rara. Todo eso se vertió en el ritual, en el multiverso herido más allá. El poder del Starbrand, extraído del Superflow, comenzó a reparar el multiverso, mientras Fireair desataba todo el poder del Fénix para restaurar todo lo perdido. Universos regresados. Líneas temporales fijadas. Mundos que habían sido borrados se desplegaron de nuevo a la existencia. Por un breve momento, el ritual alrededor de Aurora se debilitó. Fireair se movió al instante. Atravesó la barrera que se derrumbaba y tomó a su hija en brazos. Aurora vio a su madre y dejó de llorar. Fireair la sostuvo cerca, presionando a la niña contra su pecho mientras el fuego fénix se enroscaba a ambos. SHH, susurró, con la voz quebrada al fin. SHH, mi pequeño. Las pequeñas manos de Aurora la aferraban. Fireair le besó la frente. Estás a salvo, susurró. Mi amor. Mi corazón. Estás a salvo. Con una última explosión de poder, Fireair desató todo lo que tenía, protegiendo a su hija y finalizando la restauración del universo. El cuerpo de VNN se consumió junto con la marca estelar. El Fénix se enroscó alrededor de Fireair, y especialmente de Aurora, y entonces, con un estallido de luz, desaparecieron. Todo se volvió blanco. El multiverso fue restaurado. Pero a un coste terrible. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 79. La desintegración. PT2 Max voló hacia abajo por la cantera de Dios en ruinas. El camino bajo sus pies ya no era un camino en ningún sentido significativo. La batalla contra Mephisto había destrozado el antiguo cementerio, y aunque la cantera había empezado a recomponerse, capas de dioses muertos movían a su alrededor, frotándose unos contra otros con profundos gemidos. Max levantó una mano, formó una estructura de taladro y empezó a perforar más profundo. Cuanto más se adentraba, más extraño se volvía la cantera. Las capas superiores eran dioses muertos, restos de seres divinos y poderes cósmicos aplastados a lo largo de eones. Pero más abajo, las cosas se volvían cada vez más extrañas. Había restos de seres que Max ni siquiera podía describir. Algunos se sentían vivos, como si le estuvieran observando. Se concentró y continuó la caminata hacia abajo. El taladro rompió otra capa. Luego otro. Finalmente, atravesó la última barrera y lo dejó caer en una caverna. Cayó con fuerza sobre una rodilla, respirando entre dientes apretados mientras el dolor le recorría el cuerpo. Las grietas en su piel brillaban más intensamente en la penumbra, proyectando una luz esmeralda sobre el suelo de la caverna. Por un momento, se quedó allí, con una mano apoyada en el suelo, esperando a que el mundo dejara de girar. No fue así. Se obligó a incorporarse y siguió caminando. La caverna era vasta y silenciosa. Su techo desaparecía en la oscuridad muy por encima de él, sostenido por pilares que parecían enormes huesos. Aquí solo había una fuente verdadera de luz, y venía de delante. Max se acercó despacio. Cada paso dolía, pero lo ignoraba. Siguió caminando, siguiendo la luz que se hacía cada vez más brillante hasta que el suelo de la caverna terminó delante de él en un acantilado vertical. Se detuvo en el borde. Abajo, lo vio. Reed Richards. Estaba de pie en una estrecha cornisa de piedra al borde de una abertura que parecía ser la fuente de la luz. Dentro, Max podía ver un vacío oscuro, y dentro de él una única fuente de resplandor rodeada de oscuridad. Solo podía ser el primer firmamento, el primer universo que existió. Es precioso, ¿verdad, Max? El hacedor no apartó la mirada de la luz. Max descendió lentamente hacia él, el resplandor verde alrededor de su cuerpo parpadeando mientras descendía. Por primera vez, Max vio la verdadera forma de ese Reed Richards, no el disfraz que llevaba cuando se conocieron. Llevaba un casco gris en forma de cúpula que cubría la parte superior de la cabeza y la frente. Eso hacía que las líneas ya frías de su rostro parecieran inhumanas. Llevaba un elegante traje negro marcado con lunares blancos. Su rostro aún parecía joven en algunos aspectos, pero no había nada juvenil en su expresión. Sus ojos estaban demasiado fríos, demasiado vacíos. Uno de ellos estaba marcado por cicatrices y sin color, lo que hacía su mirada aún más inquietante cuando finalmente se giró. Si Max hubiera visto a este Reed así cuando se conocieron, nunca habría confiado en él. El hombre parecía un supervillano. El hacedor le miró de arriba abajo y sonrió ampliamente. Literalmente te estás desmoronando, dijo. Max no dijo nada. El hacedor se rió, luego levantó una mano en señal de disculpa fingida. Perdona.
Sé que este no es el momento, pero tienes una pinta horrible. Max le miró fijamente. El silencio se alargó. Entonces hizo la única pregunta que importaba. ¿Por qué? El creador se encogió de hombros. Era un gesto tan pequeño. Qué casual. Tan completamente desconectado de todo lo que había hecho. Este hombre había matado a los alumnos de Agamotto, todos ellos bien conocidos por Max. Había matado a Kennet y se había llevado a Aurora. Todo parecía ser descartado con un encogimiento de hombros. Vi una oportunidad, dijo, y la aproveché. Las manos de Max se cerraron en puños. El hacedor se dio cuenta, pero continuó sin preocuparse. Eres una criatura fascinante, Max. Uno que me habría encantado estudiar en circunstancias menos urgentes. Una constante multiversal sin variantes. Un ser conectado a un espectro de energía que precede a la mayoría de los seres cósmicos. Una anomalía imposible con la forma de un hombre. Su mirada volvió a la brecha. Más allá de esto se encuentra el mismo momento de la creación, dijo el hacedor. Los cimientos bajo los cimientos. El lugar tan puro, intacto por todo lo que vino después. ¿Sabes lo que veo cuando miro esto? Preguntó el hacedor. Max guardó silencio. Veo corrección, dijo el hacedor. No destrucción. No conquista. Esas son ambiciones burdas. Negó levemente con la cabeza, casi decepcionado. Mefisto, Tom, los demás, todos tenían limitaciones en su pensamiento. Mefisto quería dominar todo. Los 9 también tenían sus propios planes, pero sus objetivos eran primitivos, emocionales y, en última instancia, pequeños. La luz del primer firmamento se reflejaba en los ojos del hacedor. Yo no soy ellos. Max se rió una vez, amarga y cansada. No. Eres peor. El hacedor le miró de reojo. ¿Lo estoy? Sí. ¿Porque soy honesto? Porque crees que estás por encima de todos los demás. Estoy por encima de la mayoría de la gente, dijo el hacedor simplemente. Eso no es arrogancia. Es simplemente un hecho. La mandíbula de Max se tensó. El hacedor continuó con la misma voz calmada, como si estuviera explicando un principio básico a un niño. La mayoría de los seres son accidentes de la biología y las circunstancias. Nacen, tienen hambre, temen, aman, se reproducen, mueren. En el breve intervalo entre esos eventos, se convencen a sí mismos de que sus impulsos tienen sentido. Miró a Max con una leve curiosidad. Todo es muy ineficiente. Los ojos de Max brillaban con poder. El creador lo notó y sonrió levemente. Mira el multiverso, Max. Míralo de verdad. Realidades infinitas, sufrimiento infinito, repetición infinita. Cada universo produce los mismos errores con pequeñas variaciones. Tiranos se levantan. Responden los héroes. Los mundos arden. La gente muere. Que los dioses interfieran. Demonios conspiran. Las civilizaciones colapsan. Entonces vuelve a pasar. Y otra vez. Y otra vez. Señaló hacia la brecha. Lo mismo ocurre con el propio multiverso. Cuando este finalmente termine, otro ocupará su lugar, tan defectuoso como el anterior, cargando con las mismas estructuras, las mismas debilidades, los mismos fracasos inevitables. Su voz no se elevó. Se mantuvo calmado y sereno. Las mismas tragedias, repetidas a lo largo del infinito, porque nadie con el poder para detenerlo ha tenido jamás la disciplina para rediseñar el sistema. Max le miró fijamente. ¿Y lo haces? Sí. La respuesta llegó sin dudar. Lo que hay más allá de esto es la autoría. La capacidad de ir más allá de la realidad y alterar los principios sobre los que se asienta. Su expresión se endureció. Puedo eliminar la ineficiencia de la existencia. Los ojos de Max se entrecerraron. La voz del hacedor se volvió casi reverente mientras miraba a la luz del primer firmamento. No más posibilidades, añadió en voz baja, sin apartar la mirada de la brecha. Quieres controlarlo todo. Quiero perfeccionarlo todo. Lo mismo. No, dijo el hacedor. El control es un método. La perfección es el objetivo. Max negó con la cabeza lentamente. No puedes decidir qué significa ser perfecto. Alguien debe. No. Esa es la mentira que la gente se dice a sí misma porque teme la responsabilidad, dijo Reed, y por primera vez había un leve matiz en su voz, algo cortante bajo la calma. Dicen que nadie debería tener ese poder. Nadie debería tomar esa decisión. Así que dejan la elección a la entropía, la violencia, la enfermedad, la estupidez y monstruos como Mefisto. Sus ojos se entrecerraron. Eso no es humildad. Es cobardía disfrazada de virtud.
Max volvió a dar un paso adelante. El hacedor nos movió. He visto morir mundos, dijo Red. He visto a la humanidad desperdiciarse en todas las configuraciones imaginables. He visto héroes salvar vidas hoy solo para preservar las condiciones que matarán a millones mañana. Señaló hacia la brecha. Tengo la intención de hacerlo todo obsoleto. Max no dijo nada durante un largo momento. Luego, en voz baja, preguntó. ¿Y qué pasa con la gente que no encaja en tu diseño perfecto? Interrogación de cierre. El hacedor sonrió. El diseño los mejora. ¿Y si no quieren mejorar? ¿Quieres? Repitió Red, casi divertido. El puño de Max se apretó con más fuerza. Imagínatelo, Max. Una existencia perfecta. La luz más allá de la brecha palpitaba débilmente, como si la primera creación misma le hubiera oído hablar y estuviera escuchando. Si tomo este poder, no reconstruiré la realidad para mí mismo, dijo el hacedor. Eso es lo que harían criaturas como Dom. No haré un trono. No crearé adoradores. No escribiré mi nombre en las estrellas. Giró un poco la cabeza, lo suficiente para mirar a Max de reojo. Crearé un universo que no necesite saber que existí. Max creó una hoja esmeralda en su mano, inestable y parpadeante, su filo alargándose y encogiéndose mientras su cuerpo dañado luchaba por controlar la voluntad cruda que le recorría. Un paraíso silencioso, continuó Red. Diseñado en los cimientos. Dolor minimizado. Conflicto eliminado. Potencial maximizado. Cada mente guiada hacia la estabilidad. Cada especie corregida antes de que pudiera volverse monstruosa. Cada fuerza cósmica puesta en equilibrio. Cada variable contabilizada. Sonrió. Entonces Max dijo, no más opciones. La sonrisa del hacedor se desvaneció un poco. La elección está sobrevalorada. ¿Podrías ayudarme? Dijo Red. Continuó, perfectamente serio. Eres la clave de algo que no entiendo del todo. Con tu ayuda, mis planes serían mucho más fáciles de hacer realidad. Max rió suavemente, interrumpiéndole. ¿De verdad que no lo entiendes? Lo entiendo mejor que nadie vivo. No, dijo Max. Una luz verde empezó a acumularse a su alrededor, ahora más brillante, salvaje y parpadeante, derramándose por las grietas de su cuerpo y enrollándose a su alrededor como una llama inestable. Piensas que el dolor es solo un defecto que hay que borrar. Piensas que el duelo es ineficiente. Crees que el amor es una variable. Piensas que la esperanza es una respuesta química y que la voluntad es solo terquedad con mejor marca. ¿Reducirías la rabia a un mal control de impulsos, el miedo a un error de supervivencia, la compasión al condicionamiento social, la codicia a la ansiedad por recursos, y cada cosa fea, hermosa e imposible que la gente siente en algo que necesita corregirse? Miras todo lo que da vida a la gente y ves malas matemáticas. Los ojos del hacedor se entrecerraron. Y miras el sufrimiento evitable y lo llamas libertad. Yo lo llamo vida. Por un momento, ninguno habló. La caverna tembló levemente a su alrededor mientras la brecha volvía a pulsar. El creador se volvió hacia él. Luego volvió a mirar a Max con una sonrisa oscura. Entonces la vida ha tenido su oportunidad. Se acercó a la brecha. Max levantó su anillo. Red. El creador se detuvo. Siempre fuiste mi menos favorita de las 4. Entonces Max atacó. La espada esmeralda en su mano se estabilizó por un instante mientras se lanzaba hacia adelante, la hoja arqueándose hacia el cuello de Red. El hacedor sonrió. El torso de Red se dobló hacia atrás, su columna se dobló imposible mientras la hoja pasaba sobre él, lo suficientemente cerca como para afeitar una línea de tela negra de su traje. Su cuello se alargó, sus hombros se torcieron y sus brazos se extendieron, envolviendo a Max antes de que pudiera corregir su golpe. Max intentó separarse. Pero el creador ya estaba encima de él. El cuerpo de Red se expandió y plegó a su alrededor, la carne elástica extendiéndose como una red asfixiante. Sus brazos rodearon los hombros y el pecho de Max. Su torso se estiró sobre la cara de Max, sellando su boca y nariz. Sus piernas se enroscaron alrededor de la cintura de Max y se cerraron con fuerza, inmovilizando sus brazos. Max cayó al suelo con fuerza con Red envuelto a su alrededor. Fuerza bruta, dijo el hacedor, su voz saliendo de todas partes a la vez mientras su cuerpo se tensaba alrededor de Max. Predecible. Max no podía respirar. Red se comprimía cada vez más, como una pitón matando a su presa. Brotaron de todo el cuerpo de Max púas verdes. Brotaron de sus hombros, su espalda, sus brazos, su pecho, docenas de cuchillas esmeralda que se apuñalaban en todas direcciones. El cuerpo del hacedor se retiró de inmediato.
Varias púas atravesaron el traje negro y penetraron en la carne elástica, obligando a Reed a despegarse antes de que las construcciones pudieran atravesarlo por completo. Su cuerpo se desplomó hacia atrás por el suelo, estirándose y retrocediendo hasta que aterrizó a varios metros en cuclillas, con una mano presionando las heridas en su costado. Max se giró sobre una rodilla, jadeando por aire. El hacedor miró hacia abajo las heridas que se cerraban por su cuerpo, luego volvió a mirar a Max. Su sonrisa volvió. Bien, dijo. No eres completamente inútil. Su mano se deslizó bajo el borde de su traje negro y sacó un pequeño dispositivo no más grande que una moneda. Se desplegó en su palma, y el dispositivo parpadeó una vez. Max intentó moverse, pero no pudo. Un campo transparente se formó a su alrededor. Una red de contención. Cuanto más empujaba Max, más la estructura redirigía la fuerza, plegando su propio impulso hacia él. El hacedor solo le miró una vez. Luego se giró hacia la brecha. Max golpeó el campo con el puño. El impacto hizo que grietas esmeralda corrieran por su superficie, pero la celosía se reparó de inmediato. Reed. Reed. El creador le ignoró. Se acercó al borde de la abertura y levantó ambas manos hacia la luz más allá. El primer firmamento brillaba a través de la brecha. El casco de Reed comenzó a vibrar mientras los mecanismos incorporados en él se despertaban, la cúpula gris moviéndose en pequeñas secciones como si se ajustara para acomodar la cantidad imposible de información que ahora le inundaba. La brecha se ensanchó. Solo un poco, pero fue suficiente. La luz salió. El hacedor inhaló bruscamente cuando las primeras corrientes de poder le tocaron. Su cuerpo se tensó. Sus dedos se curvaron. Por primera vez desde que Max le conoció, la fría compostura se desvaneció de su rostro, sustituida por algo casi eufórico. Sí, susurró. Max empujó ambas manos hacia adelante. Una luz verde explotó desde sus palmas, salvaje e incontrolada, golpeando la red de contención. El pelotón aguantó 3 segundos. 4. 5. Entonces Max gritó y empujó con más fuerza. La celosía se rompió. Fragmentos esmeralda volaron hacia afuera y se disolvieron antes de tocar el suelo. Max se lanzó hacia el hacedor, un brazo extendido, una explosión ya formándose alrededor de su puño. Reed no se giró. Max disparó. El rayo chilló a través de la caverna, pero el cuerpo del hacedor se retorció cuando su columna se dobló lateralmente en un ángulo imposible, la explosión atravesando el espacio donde había estado su torso. Max volvió a disparar. El cuello de Reed se alargó, sus hombros se aplanaron, todo su torso se plegó como goma líquida alrededor de la línea de fuego. Otra explosión. Luego otro. El hacedor esquivó todos sin apartarse de la brecha, su cuerpo estirándose y comprimiéndose con una precisión grotesca mientras sus manos permanecían fijas en la luz del primer firmamento. Max acortó la distancia en su lugar. Le dio un golpe en el costado con el hombro, alejándolo de la brecha. El creador gruñó mientras se estrellaban contra el saliente y rodaban sobre la piedra agrietada. Max intentó inmovilizarlo, pero el brazo de Reed se estiró alrededor de su espalda y le golpeó en el riñón. Max gruñó y golpeó el codo hacia abajo. La cabeza de Reed se aplastó contra la piedra antes de que el golpe pudiera aplastarla, luego se levantó de golpe mientras sus piernas se enroscaban alrededor de la cintura de Max y lo lanzaban a un lado. Max cayó al suelo, rodó y salió colgando. No se usaron construcciones masivas en esta pelea, ni gadgets de alta tecnología. Solo 2 hombres al borde de la creación intentando destrozarse mutuamente. Max le dio un puñetazo a Reed en la cara con tanta fuerza que le hizo girar la cabeza de lado. El hacedor respondió alargando su brazo y rodeándolo alrededor del cuello de Max, arrastrándolo hacia adelante hasta que se arrodilló. Max atrapó el siguiente golpe, creó una hoja tosca alrededor de su puño y cortó el miembro elástico antes de que Reed pudiera apretar su agarre. El corte se cerró casi de inmediato. Pero no tan limpiamente como antes. El creador lo notó al mismo tiempo que Max. Los ojos de Reed se posaron en su mano. Sus dedos temblaban. El poder de la brecha le estaba cambiando. El hacedor intentó retroceder hacia la abertura, pero su movimiento era ahora menos fluido. Su cuerpo se estiró, luego se estremeció, como si sus propias células no pudieran decidir qué debían ser. La elasticidad perfecta que le había hecho tan difícil de inmovilizar empezó a fallar de forma pequeña y sutil. Max se tambaleó hacia él. Él también se estaba debilitando. Cada movimiento le provocaba un nuevo dolor. Las grietas verdes en su cuerpo se habían ensanchado hasta que podía ver la luz entrando por las rendijas cada vez que se movía.
Su mano izquierda parecía menos carne y más una frágil cáscara envuelta alrededor de fuego esmeralda. El hacedor sonrió a pesar de la inestabilidad que se extendía por su interior. Estoy tan cerca, dijo, sin aliento. Me está respondiendo. Su cuerpo se convulsionó de repente y su sonrisa vaciló. No, susurró. La brecha pulsaba. Más luz salió y los golpeó a ambos. El creador gritó de dolor, pero Max no. Por un instante, Max sintió algo al otro lado. Se sentía familiar. Muy familiar. La luz de la brecha fluía hacia Max, y a diferencia de Ree, Max pudo canalizarla a través de su cuerpo. Era como recibir la bienvenida en casa. Los ojos del hacedor se abrieron de par en par. ¿Qué estás haciendo? Max no respondió mientras se dirigía hacia el creador. Reed intentó retroceder, pero Max cruzó la distancia antes de que pudiera retirarse. Su mano se extendió y se cerró alrededor del cuello del creador. El creador intentó alejarse. Su cuerpo se estiró. Por un momento, pareció que simplemente se escaparía como tantas veces antes. Pero fracasó. Su brazo se estiró demasiado. Y se desgarró. El sonido era horrible. El pánico finalmente se asomó en el rostro del creador. Suéltame. Max aguantó. El poder le atravesó y llegó a Reed. El creador gritó. ¡Hurra! Era un sonido agonizante, crudo y aterrorizado, despojado de arrogancia, despojado de la fría superioridad que había llevado como una armadura. El poder que tanto deseaba se volcó en él, pero no le obedecía. El traje del creador se quemó primero. Entonces el casco se agrietó. Su cuerpo se estiró involuntariamente, girando en todas direcciones como si intentara escapar de sí mismo. Su torso se alargó, colapsó, luego se expandió de nuevo. Sus piernas se doblaron hacia atrás. Su brazo restante se partió por el codo y se reformó incorrectamente. Su piel empezó a ampollarse, luego brillar, y después a derretirse. ¡Ara! El agarre de Max se apretó más. La luz verde alrededor de sus manos se intensificó. Se estaba volviendo demasiado para él. Podía ver que sus manos brillaban en verde ahora, al igual que la mayor parte de su cuerpo. Ya ni siquiera podía sentir la carne. En el día más brillante, Max susurró. Las palabras salieron entrecortadas. El creador le arañaba con una mano medio derretida, sus dedos doblándose y abriéndose al golpear el brazo de Max. Sus uñas raspaban inútilmente la luz esmeralda que emanaba de la piel de Max. En la noche más negra. La caverna tembló. La brecha detrás de ellos rugió, su luz extendiéndose más mientras el sello a su alrededor se debilitaba. Ningún mal escapará a mi vista. Los ojos del hacedor se abrieron horrorizados, fijos en los de Max. No quedaba ningún plan para que pudiera escapar. Que los que adoren el poder del mal, el rostro del hacedor se desplomó hacia adentro. Sus rasgos se distorsionaron mientras su cuerpo perdía toda estructura. Su ojo marcado estalló en luz. Su boca se abrió en un último grito, aunque el sonido apenas se parecía a algo humano ahora. Cuidado con mi poder, el fuego verde alrededor de Max se desplazó. Por un momento, toda la caverna se iluminó de esmeralda. Max le atravesó con toda la fuerza. La luz de Green Lantern. El creador se deshizo al ser deshecho. Lo último que Max vio en el rostro de Reed no fue rabia, ni miedo. Era incredulidad. Max cayó, sintiendo que su cuerpo había engordado 1000 kilos. Yacía sobre la piedra agrietada al borde de la grieta, completamente agotado, su cuerpo tan roto que apenas podía sentirlo. El creador estaba muerto. Mephisto se había ido. Sus amigos estarían a salvo. Aurora estaría a salvo. Fireair la salvaría. El pensamiento fue suficiente para que intentara sonreír. Entonces la brecha se amplió. Max giró la cabeza. La apertura hacia el primer firmamento se estaba ampliando. El intento del hacedor de extraer poder de ella había dañado el límite que aún la retenía, y ahora la luz más allá se derramaba en oleadas hacia la caverna. El saliente se agrietó bajo él. Las paredes se disolvieron. La cantera de dioses, aún reconstruyéndose sobre sí misma, comenzó a temblar desde su centro más profundo. Y entonces Max oyó voces. Algo dentro de la brecha estaba hablando, o intentándolo. El sonido llenó su cabeza de formas que no podía comprender. Era como si el propio primer firmamento le hubiera notado. Como si la primera creación, el solitario universo primordial anterior a todas las demás cosas, hubiera dirigido su atención hacia Max. Su atención era casi insoportable. Max hizo una mueca y se apoyó en un codo. Joder, murmuró, con la voz apenas audible. Se obligó a levantarse. Tardó más del que debería.
Le temblaban los brazos. Sus piernas casi fallaron en el momento en que intentó levantarse, y tuvo que sostenerse con una débil construcción que se formó bajo su palma como una muleta rota de luz verde. Flotó sobre la brecha, mirando hacia la luz lejana suspendida en el vacío. ¿Qué hago?, pensó Max. Levantó la mano. Arréglalo, decía su mente, comandando el poder dentro de él. Arréglalo. Por un momento, no pasó nada. Entonces una fina línea de luz verde se extendió desde su mano, temblando como hilo. Max apretó los dientes y le metió más fuerza. La línea se engrosó, extendiéndose hacia el borde de la brecha, y luego dividiéndose en varios hilos que atraparon el límite roto desde el lado del multiverso. El constructo tiró. La brecha resistió. Los bordes del desgarro se acercaban apenas una fracción, la abertura se encogía lo justo para que entendiera que podía cerrarse. No de aquí. No del todo. Él la miró fijamente y luego soltó una risa sin humor. Claro. El conocimiento le llegó. Sentía como si algo más alto, algo que observaba desde arriba incluso en este lugar, hubiera colocado la respuesta directamente en su cabeza. La brecha tenía que cerrarse desde el otro lado. Max miró a la luz y entendió. Allí abajo, no entraría simplemente en otro reino. Caería hacia atrás a través del espacio y el tiempo, hacia el mismo momento de la creación. Hacia el principio antes de los comienzos. Y eso lo explicaba. Todo. Había deducido que viajaría en el tiempo, considerando todas las pruebas que había visto, y esto era todo. Este era el momento. Max miró hacia atrás una vez, aunque no había nadie allí para verla. Esperaba que estuvieran a salvo. Aurora. Fireair. Sus amigos. Estaba seguro de que volvería a verlos. Supongo, dijo Max, respirando con dificultad, tendré que tomar el camino largo a casa. Se dejó llevar y cayó en la brecha. Cayó a través de la oscuridad más profunda que el espacio, a través de un vacío que existía antes que los vacíos. La luz del primer firmamento esperaba bajo él, mientras que detrás de él la brecha permanecía abierta como una herida en la oscuridad. Max volvió a alcanzarlo, y una luz verde se extendió de sus manos rotas en hilos largos y temblorosos. La grieta comenzó a cerrarse. El multiverso estaba a salvo. Y Max seguía cayendo. Eran todas las mismas luces blancas y azules de las estrellas del primer firmamento hasta que apareció algo nuevo. Vio las luces. Verde. Rojo. Naranja. Amarillo. Azul. Índigo. Violet. Al principio eran pequeños, nada más que chispas en el vacío, parpadeando inciertas en la oscuridad primordial. Pero a medida que Max se acercaba al primer firmamento, los colores se intensificaban. Partes de él se separaron, cambiando de color y uniéndose a las chispas a lo lejos. Las chispas aumentaron en intensidad y crecieron cada vez más. Max cayó hacia el semáforo verde. O se levantó para encontrarse con él. Las últimas piezas de su cuerpo se desmoronaron mientras las 7 luces giraban a su alrededor, girando cada vez más rápido en la oscuridad primordial. Por un instante, se unieron. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta se plegaban a su alrededor. Los 7 se convirtieron en uno, una única radiancia imposible que contenía cada sentimiento que jamás se sentiría. Explotó en blanco. Entonces el blanco se partió de nuevo. 7 luces ardían en la oscuridad recién nacida. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Índigo. Violet. Y el verde era el más grande. Aurora volverá, eso es todo lo que diré sobre los acontecimientos de estos capítulos. Capítulo 80. Duelo capítulo 81. Largo, muy lejos de casa capítulo 82. El regreso de The Green Lantern PT1 capítulo 83. El regreso de The Green Lantern PT2 capítulo 84. El regreso de The Green Lantern PT3 capítulo 85. Los ancianos del universo PT1 capítulo 86. Los ancianos del universo PT2 comentario 22 comentario. Votar 2 restantes capítulo 80. Duelo Odín voló hacia arriba con Mjolnir en mano, el martillo brillando con relámpagos mientras nubes de tormenta se acumulaban sobre el océano. Descendiendo hacia él a la misma velocidad estaba Max, envuelto en luz esmeralda, con una enorme espada formada en ambas manos. Odín le enfrentó de frente cuando Mjolnir golpeó la espada esmeralda con un trueno que rodó por las aguas abajo, y la onda expansiva envió ondas que se extendieron en todas direcciones.
Relámpagos se deslizaron por la superficie de la construcción de Max mientras chispas verdes estallaban desde el punto de impacto, los dos poderes rozándose mientras los hombres detrás sonreían como locos. Se movían por el cielo en borrones de plata, oro y verde. Odín entró con Mjolnir desde la izquierda. Max se giró y respondió con una construcción de lanza que Odín destrozó con un golpe de revés. Max formó un escudo antes de que los pedazos rotos de la lanza se desvanecieran, bloqueó otro golpe del martillo, luego creó una cadena alrededor de la muñeca de Odín y lo tiró hacia adelante. Odín permitió el tirón, rió y clavó la rodilla en el estómago de Max. «Te has vuelto lento, Gmlar», dijo Odín, riendo mientras intentaba otro golpe con su martillo. El martillo golpeó algo duro. Una placa de armadura esmeralda apareció sobre el estómago de Max justo antes de que el golpe impactara, absorbiendo la mayor parte del impacto. «Lento, soy». Max golpeó a Odín con un gancho ascendente y luego lo derribó. Antes de que Odín pudiera recuperarse adecuadamente, Max le rodeó con docenas de armas. Todas las armas disparadas a la vez. Los misiles sillaban por el cielo, dejando estelas de humo esmeralda mientras convergían sobre Odín desde todas direcciones. Odín giró Mjolnir, convirtiéndolo en un muro circular de relámpagos frente a él. Los misiles detonaron uno tras otro contra él, llenando el aire de explosiones verdes. Odín salió del humo, riendo. «Buena esa», gritó. «Pero mira esto». Desapareció en un rayo. Los ojos de Max se abrieron un poco cuando Odín reapareció detrás de él, ya balanceándose. Mjolnir golpeó a Max entre los hombros y lo empujó hacia abajo tan fuerte que el aire se quebró a su alrededor. Max se sostuvo antes de chocar contra el océano, giró en el aire y se levantó de un salto con un dragón constructo formándose a su alrededor. Su batalla continuó sin señales de victoria clara hasta que, demasiado lento otra vez. Odín llamó. Max sonrió. «Mira hacia abajo». Odín bajó la mirada. Un cohete se había formado alrededor de su cintura. ¿Qué? El cohete se encendió. Odín fue lanzado hacia abajo antes de poder arrancárselo, el propulsor esmeralda arrastrándole por el aire hacia el océano. Maldijo en voz alta mientras hacía girar a Mjolnir e intentaba redirigirse, pero Max reforzó la construcción en el último segundo, añadiendo más cohetes a sus brazos y piernas. Odín cayó al agua como una estrella fugaz. El impacto lanzó un geyser alto en el aire, dispersando olas por la orilla y haciendo que peces asustados saltaran fuera del agua en todas direcciones. Max descendió despacio, con las manos detrás de la espalda, muy satisfecho consigo mismo. Se mantuvo suspendido sobre el agua cuando Odín salió a la superficie, el pelo pegado a la cara, la barba goteando, Mjolnir aún apretado con fuerza en una mano. «Parece que gané esa vez», dijo Max. «Creo que son 875 a 874. Estoy liderando otra vez». Odín gimió y flotó en la superficie, mirándole con furia a través del pelo mojado. «Ah. Son 877 a vuestros 875. Max parpadeó. «Oh, ahora nos estamos inventando cosas». «No invento nada», dijo Odín, señalándole Mjolnir desde el agua. «Recuerdo cada batalla». «Claramente no es correcto. Recuerdo haber ganado la batalla sobre el Gran Desierto». «No ganaste la batalla del Gran Desierto. Te metí contra una duna. Y luego te envolví en una serpiente gigante y te hice rendirte». Odín resopló en voz alta. «Una molestia temporal. No rendirse». «Dijiste, y cito, vale, suéltame, cabrón». Los ojos de Odín se entrecerraron. Se levantó de un salto, agarró a Max del tobillo y lo arrastró hacia el océano con él. La voz de Max llegó a través del agua, amortiguada pero molesta. «Vale, ahora estás actuando como un niño». Odín se rió, y Max no pudo evitar reír con él. «Vamos», dijo Max, volando hacia arriba. «Tengo algo que preguntarte». Odín y Max se sentaron en la playa. Cerca de ellos, una construcción verde sostenía varios peces mientras se cocinaban, chisporroteando suavemente mientras la brisa del mar llevaba el olor por la arena. «¿Qué querías preguntarme?» «Bueno», dijo Max despacio, «como el bebé va a nacer pronto, he estado pensando». La expresión de Odín cambió de inmediato. «¿Estoy teniendo dudas?» Max se giró bruscamente hacia él. «¿Qué?» «No. Si lo eres, Fireair te va a matar». «No estoy teniendo dudas». «Bien. ¿Por qué no podría salvarte?» «He estado pensando en el futuro. Sobre el bebé. Sobre qué pasa si se detuvo. Si me pasa algo. O con Fireair. O para los dos». Odín resopló. «¿Pasa algo? ¿Por vosotros dos?»
Sí, sí, lo sé, dijo Max. Somos poderosos. Imposible de matar. Muy impresionante. Pero solo digamos que, desafortunadamente, algo sí ocurre. La diversión de Odín se desvaneció. Max finalmente le miró. Quiero que estés ahí para Aurora. Odín le miró fijamente. Max continuó antes de que pudiera responder. Quiero que la críes. Odín apartó la mirada hacia el océano. Luego frunció el ceño. ¿Me insultas preguntando? Max parpadeó. ¿Qué? Eres mi hermano jurado, Genslar. Tan cercano a mí como a cualquier hermano de sangre. Su hijo ya está, y siempre estará, bajo mi protección. Max abrió la boca, pero Odín siguió. No hace falta que preguntes si la protegería. Destruiría reinos por ella. Me enfrentaría de dioses, demonios, celestiales y a cualquier otro horror imposible que este universo nos lance. Si me necesitaba, yo estaría ahí. Max bajó la mirada. Gracias. Odín extendió la mano y le dio una palmada en el hombro, con tanta fuerza que casi lo derribó de lado. No me des las gracias. Simplemente evita morir para que no tenga que explicarle a tu hija que su padre fue lo bastante tonto como para dejarla conmigo. Max se rió, pero entonces vio cómo cambiaba la cara de Odín. ¿Qué pasa? Odín miró a Max. He fallado. Confiaste en mí, y fallé. Odín, llamó Max. Odín. 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 Odín abrió los ojos. Se sentó solo, Mjolnir descansando en el suelo junto a su silla, los Stormbreakers apoyados en la pared cercana. El recuerdo se le aferraba como una herida. Max se había ido. Fireair se había ido. Y Aurora, a Odín se le cortó la respiración. Se llevó ambas manos a la cara y la cubrió, presionando con fuerza los ojos como si pudiera contener físicamente el dolor dentro. Odín. Escuchó la voz de Fan desde la puerta. Odín bajó las manos lentamente y levantó la vista. Fan Fei estaba en la entrada de la sala. Por un momento, ninguno habló. Entonces Odín carraspeó y se levantó. ¿Ha venido Agamotto con Atsuri? Fan asintió. Sí. Están esperando fuera. Odín se agachó y tomó un Mjolnir de donde descansaba junto a la silla. Lo colocó en la funda de su cintura, luego cruzó la habitación y levantó los dos Stormbreakers, asegurándolos a su espalda con movimientos ensayados. Se dirigió hacia la puerta. Luego paró. En la esquina de la habitación, apoyada en la pared cerca de una de las ventanas, la lanza de voluntad aún brillaba débilmente con una luz esmeralda. Odín la miró fijamente. Fan siguió su mirada. Odín se giró antes de que la imagen pudiera sumergirlo más en la memoria, pero Fan se acercó y lo recogió. Odín siguió caminando mientras ambos salían de la casa. La casa de Max y Fireair. Había sido destruido durante la invasión, destrozado cuando el Fénix Oscuro y la Perdición vinieron a por Aurora. Agamotto y Nur la habían reconstruido tras su regreso, con la ayuda de Okara. Odín pisó el gran balcón con vistas a Okara. Agamotto estaba cerca del borde del balcón, con las manos cruzadas delante de él. Atsuri esperó a su lado en silencio. Nur se quedó más atrás, con los brazos cruzados, su expresión inescrutable. Ahora solo quedaban 5. Máximo. Fireair. Fantasma. VNN. Aurora. Todo desaparecido. Bueno, dijo Odín, mirándolos a todos. Me voy. Nur le regaló una leve sonrisa sin humor. Hablas como si nunca fueras a venir a visitarte. Por supuesto que sí, dijo Odín. Si hay algún problema, llámame. Iré. Agamotto inclinó la cabeza. No espero muchos problemas. La barrera funciona perfectamente. Odín le miró. Agamotto sostuvo su mirada un momento, luego apartó la vista. Tú y yo sabemos que no es el único tipo de amenaza, dijo Odín. Se volvió hacia Fan. ¿Qué vas a hacer ahora? Fan miró a Okara un momento antes de responder. Iré primero a la tierra salvaje. ¿Y entonces? Entonces volveré con Kunlun. Odín miró a Agamotto, Nur y Atsuri. Agamotto respondió primero. ¿Me conoces? Ya he encontrado estudiantes potenciales. Una sombra cruzó su rostro. No dejaré que tengan el mismo destino que el anterior. Odín asintió. Nur miró hacia el horizonte. Planeo viajar por el mundo, prepararme y buscar a más personas como yo. Ahora había algo diferente en Nur. El hombre que antes dudaba de lo que debía ser, se enfrentó a un monstruo que llevaba su propio rostro y lo rechazó por completo. Odín no sabía a dónde lo llevaría el camino de Nur, pero esperaba que fuera lejos de la sombra de Apocalipsis. Atsuri dio un paso adelante. Atrajo a Gran de su lado y se la tendió. Odín miró la hoja, luego a Atsuri.
No, dijo Odín. Quédate con él. Max prometió que lo traerías de vuelta a Asgard, dijo Atsuri. La boca de Odín se torció ligeramente, pero no había humor en ella. Nunca pensé en retractarme, dijo en voz baja. Quería dárselo a Aurora cuando tuviera la edad. El silencio cayó sobre el balcón. Odín miró a Gran durante un largo momento y luego negó con la cabeza. Quédate con él, dijo. Quizás sea más útil en tus manos, y en las manos de los futuros panteras negras. Atsuri asintió con tristeza y bajó la hoja. Odín se volvió hacia la nave. Cruzó el balcón, cada paso pesándole más que el anterior. Agamotto le siguió hasta llegar a las puertas abiertas del hangar. Por un momento, ninguno habló. Entonces Agamotto dijo, Max podría seguir vivo. Odín no se dio la vuelta. El futuro ha cambiado, dijo Odín. Tú mismo lo dijiste. Cualquier retorno puede que ni siquiera sea Max. Y aunque vuelva, no creo que pueda enfrentarme a él. Sigo teniendo esperanza, dijo Agamotto. Por Max. Por Fireair. Por Aurora. Y... Odín se detuvo, tragó saliva y lo intentó de nuevo. No lo sé. La esperanza era algo que a Max le venía fácil, a veces irritantemente fácil. Pero Odín ya no sentía esa certeza. Solo sentía el vacío. Adiós, Agamotto. Odín, pero Odín ya había subido a la nave. Detrás de él, pasos rápidos cruzaron el balcón. Esperar. Fan corrió hacia las puertas de la bahía, con la lanza de voluntad sostenida en ambas manos. Lo has olvidado. Odín miró la lanza. Por un momento, iba a rechazarlo. Pero Fan se lo ofreció, y sus ojos le dijeron que entendía exactamente lo que él pensaba. Odín tomó la lanza. Asintió una vez. Fan asintió de vuelta. Entonces Odín entró en la nave y las puertas se cerraron tras él. Dentro, el silencio era peor. Odín puso a Mjolnir en el suelo primero. Luego los dos rompetormentas. Por último, colocó la lanza de voluntad a su lado, su resplandor esmeralda tenue contra el metal más oscuro que la rodeaba. La miró durante un largo momento. Por un instante, chispas amarillas parpadearon en la lanza. Odín parpadeó. Se habían ido. Frunció el ceño, mirando con más intensidad, pero el arma brillaba solo en verde. Se dio la vuelta y caminó hacia el asiento del piloto. Luego se detuvo y miró el asiento de Max junto al suyo. Vacío. Odín se quedó allí varios segundos, mirando el lugar donde debería haber estado su amigo. Casi podía oírle quejarse de que Odín volaba, hacer alguna broma sobre el seguro o decirle a Jade que le bloqueara los controles. Se sentó. La nave respondió a su toque, las luces cobrando vida en la consola. Odín miró una vez más el asiento vacío de Max. Luego, con el corazón pesado, se marchó. La nave se elevó desde Okara, elevándose hacia el cielo mientras volaba hacia las estrellas. Hace 1000 millones de años relámpagos verdes se arrastraban por el cielo del mundo desolado. Abajo, la tierra estaba casi completamente cubierta de cristal. Una vasta formación esmeralda se extendía por la superficie a lo largo de millas en todas direcciones, elevándose del suelo en torres dentadas y llanuras lisas, en arcos, agujas y formas a medio formar. Cubría montañas. Tragaba valles. Había crecido sobre el planeta, hermoso y antinatural, pulsando débilmente con una luz verde desde lo más profundo. 7 vigilantes flotaban sobre él. No hablaron durante mucho tiempo. Sus enormes figuras colgaban en silencio sobre el campo de cristal, sus túnicas blancas inmóviles a pesar de la tormenta que los rodeaba. Uno de ellos miró hacia arriba. Está aquí. Los demás siguieron su mirada. Algo descendió entre las nubes. Al principio, solo era una figura contra el relámpago verde, una silueta vasta que atravesaba la tormenta. Entonces las nubes se abrieron a su alrededor, y el celestial fue revelado, descendiendo hacia ellos. Era más pequeño que la mayoría de los suyos, aunque lo suficientemente grande como para que las montañas parecieran pequeñas a su lado. Su cuerpo era verde, el mismo esmeralda profundo que el cristal se extendía por el mundo de abajo, y líneas doradas recorrían su forma similar a una armadura en intrincados patrones. Se detuvo ante los vigilantes, su sombra cayendo sobre el campo de cristal. ¿Es esto lo que has estado ocultando?, preguntó. Los vigilantes bajaron la cabeza. Lord Veridion, saludó uno de ellos. Otro vigilante flotó ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas delante de sí. Sí, dijo. Sí, lo es. Encontramos esto algún tiempo después de encontrar a Galán. Continuó el vigilante. Detectamos la anomalía enterrada dentro del cristal poco después. Hay algo dentro.
Queríamos liberarlo, pero después de lo que pasó con Galán, Viridion miró hacia abajo el cristal. Será liberado. Uno de los vigilantes levantó la cabeza rápidamente. Lord Viridion, no sabemos qué consecuencias pueden seguir, lo que pasó con Galán no fue culpa tuya, dijo Viridion. El vigilante guardó silencio. La mirada de Viridion permaneció fija en el cristal de abajo. Galán se convirtió en Galactus. Galactus cumple un propósito. Terrible, sí. Necesario, sí. Su existencia no es un error. Su hambre sirve a un orden superior. Relámpagos verdes cruzaron el cielo, reflejados en las líneas doradas del cuerpo de Viridion. El ser atrapado dentro de este cristal también tiene un propósito. Uno de los vigilantes dudó. ¿Qué pasa? Viridion guardó silencio un momento. Mis hermanos centraron su atención en las estrellas, los mundos y la configuración del destino biológico, pero yo sigo un camino diferente. Los vigilantes escuchaban. Siempre me ha fascinado la fuente y el espectro que producía. La fuente es más antigua que los abstractos de este cosmos. Su luz está presente en todas partes. Es fundamental, y sin embargo se ignora. Levantó una mano lentamente sobre el cristal. Él es la clave, dijo el celestial. La clave para ampliar mis conocimientos. La clave para desentrañar los misterios de la fuente. Los vigilantes se miraron entre sí. Luego, uno a uno, se inclinaron y se alejaron del cristal. Viridion descendió hasta que sus pies tocaron la superficie esmeralda. En lo más profundo del cristal, en su centro, vio por qué había venido. Viridion levantó ambas manos. La tormenta arriba se intensificó, relámpagos verdes extendiéndose por todo el cielo. El campo de cristal empezó a temblar. Aparecieron grietas en su superficie, extendiéndose desde los pies de Viridion en todas direcciones. Arise. El cristal tembló. Arise. Las grietas se extienden por todo el mundo. Arise, el cristal se rompió. Todo el planeta estaba lleno de luz verde. Puedes leer hasta el capítulo 87 aquí. p.t.r.on.com weblink, mira el resumen del capítulo, también lo tengo ahí, comentario 21 comentario. Votar 2 restantes capítulo 81. Mucho, muy lejos de casa comienza el arco 2. Max lanzó a Aurora al aire. Ella chilló de alegría, su risa clara y brillante mientras se elevaba sobre él. Sus ojos no se apartaron de su rostro, llenos de amor. Max la atrapó fácilmente cuando volvió a bajar, y ella brincó en sus brazos, emitiendo un pequeño sonido impaciente que solo podía significar una cosa. Otra vez. Max se rió y la lanzó de nuevo. Aurora abrió sus pequeños brazos, riendo mientras caía hacia atrás hacia él. Esta vez, en lugar de atraparla y quedarse en el suelo, Max se elevó en el aire con ella abrazada contra su pecho. La luz esmeralda les rodeaba mientras subían al cielo azul despejado. Aurora emitía sonidos felices mientras el viento le recorría el pelo. Fireair voló hacia ellos, sonriendo mientras extendía la mano. Antes de que cualquiera de los dos la tocara, Aurora se levantó de las manos de Max y flotó por el espacio entre sus padres hasta que Fireair la atrapó. Ahí está mi niña, dijo Fireair, apoyando su nariz contra la de Aurora. Es una niña de mamá, ¿verdad? Aurora se rió y agarró el pelo de su madre. No, no lo es, dijo Max. Fireair alzó una ceja. Ah, ¿sí? Por supuesto. Max extendió ambas manos. Vamos, Aurora. Ven con papá. Aurora miró de él a Fireair, con una expresión seria por un momento. Luego volvió a reír y salió volando de los brazos de su madre. Cruzó el aire en un estallido inestable y rodeó el cuello de Max con los brazos cuando él la atrapó. Max sonrió. ¿Ves? Está claro que me quiere más a mí. Solo vino porque estabas poniendo esas caras tontas. No estaba haciendo caras. La estaba animando. Aurora apretó más sus brazos alrededor de él, y Max se rió mientras la abrazaba más fuerte. Es fuerte, dijo. Quizás sea una mutante como tú. Todavía me pregunto qué habrá sacado de mí. Fireair flotó más cerca y puso una mano en la espalda de Aurora. Sea lo que sea que se convierta, será la mejor de los dos. Aurora se apartó de Max de repente. Aflojó su abrazo, esperando que ella se acercara de nuevo a Fireair, pero en cambio, ella permaneció suspendida entre ellos. Su pequeño cuerpo tambaleó un momento antes de estabilizarse y empezar a volar en círculo lentamente alrededor de sus padres. Max la observaba con creciente preocupación. Eso va a ser un problema. Fireair atrapó a Aurora mientras pasaba flotando y la levantó por encima de su cabeza. Sí. Sí, lo hará.
Va a ser un dolor de cabeza cuando crezca. Ni siquiera quiero pensar en la adolescencia. Fireair sonrió mientras bajaba a Aurora y jugaba con sus manos. La sonrisa permaneció, pero algo en su expresión cambió. Sus ojos se volvieron distantes y tristes. Es una pena que no estés aquí para verlo, dijo. La sonrisa de Max se desvaneció. ¿Ver qué? Su infancia. ¿Qué quieres decir? Preguntó Max. Estoy aquí. Fireair le miró. Eres tú. El calor desapareció del aire. Nos dejaste, dijo. Aurora dejó de reír. Madre e hija lo miraron juntas mientras el cielo azul comenzaba a cambiar. El verde se extendió por él en oleadas, engullendo las nubes y la luz del sol hasta que el mundo entero quedó cubierto por un frío resplandor esmeralda. Max intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Una forma se formó sobre ellos. Al principio, solo era una sombra dentro del verde, pero siguió creciendo hasta llenar el cielo. Era humanoide, inmensa más allá de la escala, su cuerpo hecho de luz esmeralda viva. Dos ojos brillantes se abrieron en su rostro sin rasgos y se fijaron en Max. En el momento en que le miró, el dolor le atravesó todo el ser. Max sentía como si le estuvieran tirando en todas direcciones a la vez. Sus pensamientos se separaron entre sí. Sus recuerdos se estiraban al límite. Su cuerpo se volvió algo lejano, una forma que ya no le pertenecía. Fireair y Aurora empezaron a desvanecerse. No. Max intentó alcanzarlos, pero sus brazos no se movían. No. No. Sus cuerpos se disolvieron en una luz pálida, sus rostros aún girados hacia él. Aurora extendió una mano pequeña mientras desaparecía. Max intentó gritar su nombre. El gigante esmeralda se expandió hasta cubrir todo el cielo, luego el horizonte, y después el mundo mismo. Sus manos se acercaron a Max, llamándole más cerca y invitándole a regresar. No podía huir. No podía luchar. Solo pudo mirar mientras la luz verde se cerraba a su alrededor. Max se despertó con una respiración aguda. Su pecho subía y bajaba mientras miraba hacia arriba, incapaz de moverse durante varios segundos. El sonido de la marea le llegó primero, olas rodando por la orilla y arrastrándose sobre la arena. Sobre él, el cielo era rojo, su color se intensificaba mientras la última luz se desvanecía más allá del horizonte. Se quedó allí mucho rato, escuchando el agua y mirando al cielo que se oscurecía. 2000 millones de años. Así de joven era la séptima iteración del multiverso. Todas las estrellas y mundos que conocía aún estaban en su infancia o ni siquiera existían. Incluso las grandes abstracciones de este cosmos seguían pareciendo nuevas, como si la realidad misma no se hubiera asentado del todo en la forma que pretendía mantener. Todo esto significaba que estaba a más de 11.000 millones de años de distancia de su familia y amigos, perdido en un pasado lejano. Max recordaba caer en el momento de la creación. Recordaba sus emociones chocando con algo más grande que él, algo que había esperado en la oscuridad antes que todas las cosas. De esa unión nació el espectro emocional. Después de eso, sus recuerdos se volvieron difíciles de entender. No estaban ausentes, sino destrozadas en pedazos demasiado vastos y extraños para encajar perfectamente. Recordaba haber cambiado a algo incomprensible, algo que ya no pensaba en palabras, nombres ni siquiera en identidad. El ser llamado Max había dejado de existir por un tiempo y había sido reemplazado por otra cosa, una fuerza extendida por toda la creación. Incluso ahora, cuando intentaba recordarlo, los recuerdos le venían como sueños medio recordados al despertar. Había visto destruir el primer universo en la guerra entre los celestiales y los aspirantes. Había sentido el nacimiento del segundo, el primer multiverso verdadero, y la creación casi instantánea de la muerte como un concepto tan absoluto que terminó esa iteración antes de que pudiera estabilizarse. La tercera y la cuarta habían sido aún más extrañas, realidades breves e inestables cuyos nacimientos y extinciones dieron lugar a ideas más profundas que los mundos. Bien y mal, libertad y consecuencia, y la posibilidad misma de la elección. El quinto cosmos fue donde surgió la magia, y con ella llegó el primer gran error vinculado al espectro. Un hechicero de ese multiverso intentó aprovecharlo. Fracasó y, al hacerlo, destrozó todo el multiverso. Esa destrucción creó una ausencia de emoción, algo que desafiaba al espectro. De esa ausencia surgió el hambre, un ser que crecería y eventualmente devoraría el sexto cosmos que siguió al quinto. Max miró su mano. Faltaba algo. Su anillo. El pánico le invadió antes de que su memoria le alcanzara. Por un momento, pensó que el anillo había sido arrebatado o perdido. Entonces recordó haberlo regalado. Giró la cabeza hacia la montaña a lo lejos.
Un celestial flotaba sobre su pico más alto. El cuerpo blindado de Viridion era de un profundo esmeralda. Líneas doradas cruzaban su pecho, brazos y máscara en patrones complejos, brillando débilmente mientras la energía se movía a través de ellas. Era más pequeño que la mayoría de los celestiales que Max había encontrado. Max solo había conocido a uno antes, Zgreb, y Viridion era la mitad de su altura. Viridion era joven según los estándares de su especie y estaba completamente obsesionado con el espectro emocional. Quería entender de dónde venía, cómo funcionaba y por qué la emoción se había convertido en una de las fuerzas fundamentales de la creación. Esa obsesión era la razón por la que Max estaba despierto. Los vigilantes lo encontraron primero, algún tiempo después de descubrir a Galán. Después de que Galán se convirtiera en Galactus, eligieron ser cautelosos con Max. Le permitían dormir, temiendo que pudiera convertirse en otro devorador de mundos, o en algo aún peor. Viridion no compartía su miedo. Lo había liberado. Despertar no había sido agradable. Durante días, Max no recordó su nombre, de dónde venía ni qué era. Cuando por fin volvieron sus recuerdos, le trajeron poco consuelo. Quedó varado 11.000 millones de años en el pasado. Fireair se había ido. Aurora se había ido. Sus amigos se habían ido. Estaba solo, separado de todos ellos por un lapso de tiempo inimaginable. Max miró de nuevo al celestial. Viridion había ganado efectivamente el premio mayor al encontrar a Max. El celestial seguía teniendo deberes entre los suyos, y su investigación sobre el espectro parecía poco más que un interés privado, pero perseguía ese interés con una intensidad que Max encontraba inquietante. Cuando Viridion empezó a hacer preguntas, Max le contó todo. Le contó que murió bajo una avalancha en otro universo y despertó en este con un anillo de Green Lantern. Le contó todo lo que había pasado después. Su vida en la Tierra, Fireair, Aurora, los Vengadores, Mephisto, el Hacedor y la Cantera de Dios. Explicó cómo había caído a través de la brecha y llegado al amanecer de la creación. El celestial había aceptado la historia sorprendentemente bien. También había prometido mantenerlo en secreto, siempre que Max le ayudara a entender el espectro emocional. Max había aceptado, pero él había pedido algo a cambio. Esperaba que Aso tratara esta visita. Max se impulsó del suelo e intentó volar. Se elevó varios pies. Entonces la energía a su alrededor falló. Max volvió a caer al suelo y golpeó la piedra con el hombro, rodando 2 veces antes de detenerse. ¡Joder!, gritó. Así había sido desde que despertó. Su cuerpo se sentía genial, quizá mejor que nunca, y su mente también más aguda. El tiempo ya no le parecía adecuado. Era como si ahora lo percibiera de otra manera. Creía haber estado despierto 50 años, aunque se sentía más cerca de uno. ¿O habían pasado 100 años? Ya no estaba seguro. La confusión venía de la otra parte de él. Viridion lo llamaba su mitad cósmica, aunque Max empezaba a preguntarse si eso era al revés. Quizá el ser cósmico era ahora el verdadero él, y este cuerpo humano era solo una proyección usada para experimentar el universo a menor escala, un avatar mortal de la entidad cósmica de la voluntad. Max lo había llamado Ion porque llamarlo la vasta encarnación cósmica de la fuerza de voluntad cada vez era incómodo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía a Ion esperando más allá de él. Su presencia era interminable. Se extendía a través de distancias y realidades que su mente humana no podía medir, tocando cada lugar y cada ser. Max sintió que le llamaba, instándole a dejar de resistirse y a volverse completo. Por primera vez en años, tenía miedo. La entidad de la voluntad temía de sí misma. Max se rió en voz baja ante lo absurdo. Se había convertido en la entidad, o quizás siempre había sido la entidad. Había algún tipo de bucle temporal involucrado, que Max había decidido no examinar demasiado a fondo porque cada intento le dejaba con ganas de matar a un planeta a puñetazos. Culpaba al ser que lo había arrastrado a este plano de existencia en primer lugar. Hubo momentos, especialmente en los primeros años tras despertar en el cosmos antiguo, en los que alguna parte dañada de él deseaba haber muerto bajo esa avalancha. Se odiaba cada vez que ese pensamiento le venía, pero eso no impedía que volviera. Lo que había aprendido era bastante simple en estructura, aunque la verdad fuera una locura. Su llegada al amanecer de la creación fue el catalizador del espectro emocional. Cuando cayó en el primer firmamento, no simplemente creó la luz verde y los 6 colores que la rodean. Se había convertido en parte de ellos. Max era la entidad de la voluntad, uno de los 7 seres vastos que compartían el reino que Viridion había llamado la fuente. Entonces, ¿por qué estaba impotente ahora?
Era principalmente porque ya no tenía el anillo, pero su negativa a aceptar a John también jugaba un papel. A Max no le gustaba la sensación que le invadía al comunicarse con esa forma superior. Su humanidad, la parte que le hacía ser quien era, se volvió casi inexistente. Era una gota de agua en un océano. Como John, estaba presente en cualquier lugar donde existiera. No había ningún Max en esa conciencia. De todos modos, no lo suficiente de él. A regañadientes, le había dado su anillo a Viridion con la esperanza de que el celestial pudiera repararlo. El anillo había sido diseñado para concentrar enormes cantidades de energía emocional a través de la mente y el cuerpo físicos. Si Viridion lo restauraba, Max podría recuperar el control de sus habilidades sin rendirse a John. Quizá incluso podría restaurar a Jade. Esa esperanza fue suficiente para que se lo entregara. Max se levantó e intentó volar de nuevo. Esta vez, la energía verde se reunió más uniformemente alrededor de su cuerpo. Se elevó de la orilla y subió al cielo rojo, pasando por los acantilados cercanos mientras ganaba velocidad. Durante varios segundos, funcionó. Entonces su concentración se desvaneció. El aura verde desapareció. Max cayó. Golpeó el suelo con tanta fuerza que la piedra se agrietó bajo él. El polvo se alzaba alrededor de su cuerpo, pero no intentó levantarse. Simplemente se quedó allí, mirando al cielo. Un campo de fuerza verde se formó a su alrededor. Max sintió cómo se levantaba fuera del cráter, aún tendido mientras la energía lo llevaba por el aire. Cruzó la distancia hasta la montaña rápidamente, atraído por el poder de Viridion hasta que flotó ante el enorme rostro del celestial. Max se giró dentro del campo y le miró hacia arriba. Viridion, querido, llamó. ¿Has terminado con mi anillo? No, respondió Viridion. Max le miró fijamente. Ha pasado una eternidad. Han pasado 5 ciclos planetarios de este mundo. Max suspiró. Viridion levantó una mano. Algo pequeño descansaba entre 2 de sus enormes dedos, contenido dentro de un campo de energía dorada. El anillo de Max. El objeto no se parece a nada que haya visto antes, dijo Viridion. Max lo miró. Por supuesto que lo es. Viridion continuó examinando el anillo dentro del campo dorado. El material con el que está construido no existe en ningún otro lugar del multiverso, dijo. Su estructura interna es igualmente inusual. Cada componente parece ocupar varios estados simultáneamente, pero ninguno de ellos se alinea con las leyes físicas de este cosmos. Las vías energéticas se reorganizan cada vez que intento mapearlas. Sus palabras llegaron más rápido, cargadas de una emoción que le hacía sonar menos como un antiguo ser cósmico y más como un niño que ha descubierto un nuevo juguete. Hay capas dentro de capas. Algunos son mecánicos, mientras que otros son conceptuales. He identificado estructuras que técnicamente pueden no existir hasta que el anillo las requiera. Su capacidad de almacenamiento es inconmensurable, sus métodos de conversión de energía son diferentes a cualquier cosa desarrollada por los míos, y el material resiste todos los intentos convencionales de replicación. Creía que, con suficiente estudio, podría entender su diseño, pero sigue contradiciendo todas las conclusiones que llego. Dijo Max. Tranquilo, grandullón. No pierdas la cabeza por eso. Viridion guardó silencio. Dudo que pierda la cabeza. El anillo no es lo suficientemente poderoso como para causar tal daño a menos que lo empuñes, en cuyo caso, es solo una expresión, grandullón. Pensé que podría entenderlo, dijo Viridion, ignorándole. Y lo harás. Estoy bastante seguro de que el anillo lo hizo el único superior a todos, o quizá algo incluso superior a él, así que no te sientas mal si tarda un rato. Viridion lo miró sin moverse. Aprenderé sus secretos, dijo. Es solo cuestión de tiempo. Ese es el espíritu. El anillo está ahora parcialmente operativo. Los ojos de Max se abrieron de par en par. ¿De verdad? El campo dorado que rodeaba el anillo desapareció. Voló de entre los dedos de Viridion hacia Max, y él se la deslizó rápidamente en el dedo. La conexión volvió de inmediato. Una luz verde se extendió por su cuerpo y se sintió completo de nuevo. La sensación de que estaba a punto de explotar por dentro desapareció. Max levantó la mano. Un enorme martillo esmeralda apareció sobre él, sólido y detallado, con la cabeza casi tan grande como la mano de Viridion. Max la balanceó una vez por el aire, y la construcción se movió suavemente sin parpadear. Sonrió. Así está mucho mejor. Deberías ser capaz de controlar esta energía sin el anillo, dijo Viridion. Me informaste de que accediste directamente a ella mientras luchabas contra el ser llamado el Hacedor dentro de la cantera de Dios.
Lo hice, pero algo ha cambiado desde entonces. Max dejó caer el martillo y miró hacia el ring. Funcionó cuando lo necesitaba. Ahora no puedo acceder a él. Estabas sometida a una tensión física y psicológica extrema. Puede que haya forzado una conexión temporal entre tu conciencia mortal y la entidad superior. Max acercó el anillo a su cara. ¿Jade? Nada respondió. Esperó un momento y lo intentó de nuevo. Jade, ¿me oyes? Esperaba que la IA también regresara. El anillo permaneció en silencio. No había ninguna voz familiar, ni respuesta en el fondo de su mente. La sonrisa de Max desapareció. Viridion bajó la mano. Como he dicho, el anillo solo está parcialmente operativo. Sus canales principales de energía y funciones de construcción han sido restaurados. La inteligencia artificial que afirmas que reside en él permanece sin responder. Max cerró la mano alrededor del anillo. Al menos volvía a funcionar. Eso era algo. Si quedaba algún rastro de Jade en él, encontraría la manera de traerla de vuelta. Viridion le observó durante varios segundos antes de volver a hablar. Deberías intentar comunicarte con tu contraparte cósmica. Max levantó la vista. ¿John? El nombre que le pusiste, sí. Una unión controlada puede restaurar tu control total sobre tus habilidades y proporcionar información valiosa sobre el espectro. Max se frotó la nuca. Sí, no sé si eso. También sería muy útil para una mayor recopilación de datos. Por supuesto, esa es tu principal preocupación. Max suspiró. Muy bien, grandulón, pero recuerda nuestro trato. Yo te ayudo a entender el espectro y tú me ayudas a volver a casa. No quiero esperar otros 11.000 millones de años, así que hablemos de viajes en el tiempo. Prohibido, dijo Viridion de inmediato. Max le miró fijamente. Ni siquiera me dejaste terminar. A los celestiales se les prohíbe alterar la progresión temporal establecida por motivos personales. No te pido que cambies la historia. Te pido que me envíes hacia adelante. La distinción es insuficiente. Max exhaló por la nariz. ¿Puedes hacerlo o no? No. Maravilloso. Tu urgencia es innecesaria, continuó Viridion. Tu condición física ha cambiado. Cualquier mortalidad que tuvieras terminó cuando tu cuerpo fue expuesto a energías primordiales a lo largo de varios eventos de génesis universales. Las repetidas transiciones a través del nacimiento cósmico y el colapso alteraron tu estructura más allá de cualquier definición biológica previa. Viridion tenía razón. Max era inmortal. Años antes, Jade había estimado que su biología alterada podría permitirle vivir 2 siglos. En ese momento, eso le había parecido absurdamente largo. Ahora, parecía que su cuerpo podía continuar indefinidamente. Según las teorías de Viridion, ni siquiera destruirlo le mataría realmente. Su conciencia simplemente volvería a Ion y volvería a formar parte de la entidad cósmica. Otro avatar podría formarse eventualmente, pero Max dudaba que fuera realmente él. Podría llevar sus recuerdos y llevar su rostro, pero algo esencial faltaría. Los cambios también explicaban su percepción distorsionada del tiempo. Pasaron los años como meses. Décadas se mezclaron antes de que él se diera cuenta de ellos. Lo que le parecía antinatural a su mente humana era ordinario para el ser superior conectado a él. Podría soportar 11.000 millones de años así. Max no tenía intención de hacerlo. Quería la salida fácil. Quería ver a su familia de nuevo. Sé que ahora soy diferente, dijo Max. Eso no significa que quiera quedarme de brazos cruzados durante 11.000 millones de años. Podrías mantenerte activo y ayudar en mis estudios. No. Posees recuerdos de primera mano de iteraciones cósmicas anteriores. Apenas poseo ninguno, como te dije. Solo fragmentos. Colores, sentimientos y cosas que no tienen sentido cuando intento pensar en ellos. Viridion permaneció en silencio un momento. Hay otra manera. Max entrecerró los ojos. Tienes mi atención. Puedo ponerte en éxtasis durante aproximadamente 5.000 millones de años. El proceso permitiría a tu cuerpo seguir adaptándose a las energías primordiales que contiene dentro. Tu estructura física se fortalecería, y el conflicto entre tu conciencia humana y tu naturaleza cósmica podría disminuir. ¿5.000 millones de años? ¿Ya no? No. Solo 5.000 millones. Después, tendrías que esperar un tiempo antes de intentar el proceso de nuevo. Sí, dijo Max de inmediato. Hagámoslo. Viridion ladeó la cabeza. No has preguntado por los posibles riesgos. Sobreviví al primer cosmos. Estoy dispuesto a arriesgarme a una siesta larga. Muy bien.
Estaré cerca de la madurez cuando termine el proceso. Mis habilidades y recursos habrán aumentado, lo que me permitirá realizar una investigación más exhaustiva tanto sobre el espectro como sobre tu condición. Bien por los dos. Max flotó más cerca y abrió los brazos. Muy bien, grandulón. Ponme bajo la anestesia. Viridion levantó una mano. Energía esmeralda se reunió alrededor de su palma y descendió hacia Max. El cristal comenzó a formarse a sus pies, creciendo en capas suaves. Le cubría las piernas, la cintura y el pecho, sujetándole sin presión ni dolor. El cristal estaba caliente. Al cerrarse a su alrededor, el sueño se apoderó de su mente. Max sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo, seguida por el miedo y la impaciencia que le habían perseguido desde que despertó en este universo antiguo. Cerró los ojos. Fireair, murmuró. Aurora. Guardó sus rostros en su mente, junto con sus voces y los recuerdos de los amigos que había dejado atrás. Entonces el cristal le cubrió por completo y Max se quedó dormido de nuevo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.